Durante mucho tiempo, intentaste entender por qué tu vida parece no avanzar, aunque lo das todo. Has leído libros, has repetido afirmaciones, has hecho listas de gratitud. Y sin embargo, hay algo que sigue sin encajar, como si una parte invisible de ti, la más esencial, estuviera desconectada del mundo que estás intentando construir. No es que no lo desees con fuerza, lo deseas con todo tu ser, pero a veces el deseo se convierte en un grito silencioso, un grito que no se escucha porque vibra desde la ausencia. Y es ahí donde muchos se pierden sin saberlo, en la forma de desear, en la urgencia con la que se pide, en el fondo desde que se vibra. Porque manifestar no es solo visualizar un resultado, no es repetir frases mientras por dentro sigues roto. Manifestar es emitir una señal coherente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres en lo más íntimo. Vivimos inmersos en un océano invisible de frecuencias, un campo sutil donde todo lo que emites regresa. Pero este campo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia emocional, a esa mezcla delicada entre tu fe y tu herida, entre tu intención más elevada y tu miedo más profundo. Por eso, hoy no vengo a darte más conceptos, no vengo a motivarte, vengo a invitarte a mirar adentro, a sentir tu frecuencia actual, sin filtros, a reconocer si tu vibración nace del alma o de una necesidad desesperada por cambiar lo que no aceptas. Porque la frecuencia más poderosa del universo no se impone, no se aprende, no se copia, se activa desde un lugar muy silencioso, un lugar que quizás has olvidado, pero que aún vibra en ti. Hoy vas a recordar ese lugar, no con la mente, sino con el cuerpo, con el alma, porque cuando conectas intención y emoción, cuando corazón y pensamiento se abrazan, algo se desbloquea, y entonces sin esfuerzo, tu realidad empieza a reorganizarse desde dentro. No estás aquí por casualidad. Tal vez en lo más profundo lo sientes. Hay algo en ti que ya está listo para vibrar distinto, algo que está cansado de luchar y solo quiere recordar cómo se siente estar en coherencia. Hoy vamos a hablar de eso, de la frecuencia más poderosa que existe y de cómo reprogramar tu realidad, no desde el esfuerzo, sino desde la sintonía, desde el alma. Hay una trampa sutil que muchos caen sin siquiera darse cuenta. Una trampa que parece espiritual, que parece consciente, pero que está cargada de una energía que sabotea silenciosamente todo intento de transformación. Es la urgencia. Esa sensación interna de que ya no puedes esperar más, de que si no ocurre ahora, algo está mal. Y, aunque el deseo pueda ser legítimo, cuando viene teñido de ansiedad, lo que verdaderamente estás proyectando no es intención, es carencia. Cuando vibras desde la urgencia, tu energía le está diciendo al universo, esto me falta. Y el universo, coherente como es, responde en el mismo idioma, confirmando la falta, devolviéndote más escenarios donde sientes que nada llega, donde todo se retrasa, porque no estás manifestando lo que quieres, estás manifestando lo que crees que te falta. Es un patrón tan delicado que incluso los más conscientes pueden quedar atrapados, porque la mente tiene prisa, pero el alma no. El alma no negocia con el tiempo. El alma vibra en una frecuencia que no se deja arrastrar por el reloj ni por las comparaciones. Pero la urgencia nace de la comparación, de mirar al otro, de sentir que se te escapa la vida, de pensar que ya deberías haberlo conseguido. Y en esa prisa pierdes poder, porque tu frecuencia se acelera, pero no se eleva, y lo que necesita elevarse no puede ser empujado, tiene que ser sostenido desde la serenidad, desde un espacio donde puedas desear sin depender, donde puedas imaginar un futuro distinto sin rechazar el presente. Este es el primer gran sabotaje energético.
querer manifestar sin darte cuenta de que en el fondo estás huyendo. Estás queriendo que la nueva realidad tape el vacío, que la manifestación apague el miedo. Pero lo que se construye desde el miedo se sostiene en la inestabilidad. Por eso, la verdadera manifestación no nace de la urgencia, nace del silencio, de una certeza suave que no necesita probar nada, que no exige resultados inmediatos, que sabe esperar sin desesperar, porque ya está vibrando con lo que viene, aunque aún no haya llegado. Y eso cambia todo, no por fuera, sino por dentro. Porque cuando dejas de correr, tu energía empieza a alinearse. Y cuando eso ocurre, la vida ya no responde a tus gritos, responde a tu frecuencia. Y tu frecuencia, al fin, empieza a hablar el lenguaje del alma. A veces, sin querer, caemos en una forma de espiritualidad que no sana, sino que maquilla. Una espiritualidad que repite palabras bellas, pero que no toca la raíz del dolor. Que habla de gratitud, de amor, de luz, mientras por dentro sigue latiendo una herida que nadie ha querido mirar. Y lo más peligroso de esa espiritualidad no es que sea falsa, es que se convierte en una barrera, una protección sutil que impide el verdadero encuentro con uno mismo. No se trata de juzgar, sino de comprender por qué lo hacemos. Fingir paz puede parecer un acto de fe, pero muchas veces es solo una forma de evitar el caos interno. Decimos todo está bien, cuando en realidad estamos al borde del colapso. Decimos confío en el universo, mientras controlamos cada pequeño detalle por miedo a que todo se desmorone. Esa disonancia vibracional, ese desfase entre lo que decimos y lo que sentimos, crea una fractura energética. Y esa fractura, por más disfraz que pongamos, se manifiesta en relaciones que no fluyen, en síntomas físicos, en esa sensación de estar desconectados, incluso cuando hacemos todo bien. Porque la frecuencia más poderosa del universo no se activa con frases bonitas, se activa con verdad, con autenticidad, con la valentía de reconocer que a veces no estamos bien, que a veces sentimos rabia, tristeza, envidia, culpa, y que no pasa nada. Porque sentir no es fallar, sentir es vivir. La espiritualidad verdadera no niega la sombra, la integra, no finge paz, la cultiva, no se adorna con luz, la enciende incluso en medio de la oscuridad. Es silenciosa, muchas veces invisible, pero su vibración es tan honesta que transforma sin esfuerzo. Porque no intenta impresionar, solo ser. Y ser, en un mundo que te exige aparentar, ya es una revolución vibracional. Cuando dejas de simular y te permites habitar tu verdad, algo cambia. No afuera, dentro. Porque el alma no necesita perfección, solo presencia, solo coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces con eso que sientes. Entonces, cuando empieces a mirar tu camino espiritual, no te preguntes cuántas técnicas conoces. Pregúntate cuánta verdad habita en tu práctica, porque solo desde esa verdad, aunque duela, empieza la verdadera transformación. Y es ahí, justo ahí, donde la frecuencia más poderosa comienza a vibrar, no desde la imagen, sino desde el alma desnuda. Hay una inteligencia dentro de ti que no razona, pero comprende, que no habla, pero guía, que no grita, pero vibra con una potencia que atraviesa todo. Es tu corazón, no el órgano físico solamente, sino ese centro energético capaz de transformar tu realidad sin necesidad de palabras. Durante mucho tiempo nos enseñaron que todo se crea desde la mente, desde el pensamiento lógico, desde la planificación, desde la repetición mental. Pero la ciencia empieza a revelar algo que los sabios ya sabían. El corazón tiene su propio lenguaje, su propia frecuencia, y es más poderosa que cualquier pensamiento aislado. El Instituto HeartMath
Ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más fuerte que el del cerebro. Esto no es solo un dato, es una revelación profunda, porque significa que lo que sientes tiene más impacto en tu realidad que lo que piensas, y que si hay una desconexión entre ambos, la señal que estás emitiendo al universo es contradictoria. Dices, confío, pero por dentro tiemblas. Piensas, soy abundante, pero sientes escasez. Visualizas un nuevo amor, pero tu pecho aún guarda el eco de una herida antigua. Y entonces, ¿qué frecuencia estás enviando realmente? ¿Cuál es la señal que el universo está leyendo de ti? La reprogramación no comienza en la mente, comienza cuando mente y corazón vibran al unísono, cuando la intención del pensamiento se encuentra con la emoción sincera del corazón. Ese encuentro genera una coherencia biológica, energética, espiritual, una coherencia que no se puede fingir, que no se puede fabricar, solo se puede habitar. Cuando entras en coherencia cardíaca, todo tu sistema nervioso se relaja, tu respiración cambia, tus ondas cerebrales se reorganizan, y lo que antes parecía inalcanzable empieza a acercarse, no porque lo estás persiguiendo, sino porque ahora estás vibrando desde el mismo nivel en el que esa realidad existe. El corazón no necesita que lo entiendas, solo que lo escuches, porque allí, en su ritmo silencioso, hay una sabiduría que no calcula pero sabe, no anticipa pero siente, y sentir, cuando lo haces desde la coherencia, tiene el poder de reescribir tu historia, no desde la lógica, sino desde la vibración, desde esa frecuencia que, sin palabras, te conecta con todo lo que es real, con todo lo que eres. Hay momentos en los que parece que todo fuera demasiado, que el ruido del mundo no te deja escuchar lo que de verdad importa, que incluso las prácticas espirituales se convierten en otra forma de exigencia. Respirar profundo, meditar, repetir afirmaciones, y aún así, por dentro, sentir que nada cambia realmente. No es que estés haciendo algo mal, es que a veces la energía está tan dispersa, tan fragmentada, que necesitas volver al centro, no con esfuerzo, con presencia. La frecuencia coherente no es un estado que se alcanza una vez y ya. Es un espacio que se entrena. Un tono vibracional que se recuerda cada día como quien afina un instrumento delicado antes de tocarlo. Y hay una forma sencilla, casi invisible, de volver a ese estado de alineamiento interno. No requiere herramientas externas. Solo requiere que estés contigo. Se llama respiración de alineamiento emocional. No es solo un ejercicio, es un ritual silencioso que reeduca a tu cuerpo, a tu corazón y a tu mente a entrar en sintonía. Y cuando lo haces cada día, aunque sean solo unos minutos, algo comienza a transformarse desde dentro. No es inmediato, pero es profundo. Porque esta práctica no busca resultados, busca conexión. La clave está en el ritmo, en la suavidad, en la intención con la que respiras. Inhalas con presencia, exhalas con entrega, y entre cada respiración invocas una emoción elevada, gratitud, ternura, paz, compasión. No se trata de forzarla, se trata de recordarla, de permitir que esa emoción, aunque tenue al principio, se expanda poco a poco dentro de ti. Este tipo de respiración tiene un impacto directo en tu sistema nervioso. Reduce el cortisol, equilibra el corazón y, sobre todo, te devuelve a tu centro, ese lugar donde la vida no se controla, se habita, donde el caos externo deja de tener poder sobre tu estado interno, porque ahora eres tú quien sostiene la vibración y no al revés. Al practicar esta respiración diariamente, comienzas a reprogramar tu frecuencia base, no desde la mente que ordena, sino desde el cuerpo que siente, desde el corazón que recuerda. Y cuando eso sucede, no necesitas luchar por manifestar, porque empiezas a atraer desde la coherencia, desde un lugar tan auténtico, tan alineado, que lo que antes parecía imposible simplemente llega,
porque ahora tú y tu frecuencia están diciendo lo mismo. Y eso, en el lenguaje del universo, es una afirmación poderosa. Una afirmación que no usa palabras, pero transforma realidades. Hay un susurro constante dentro de ti. A veces ni lo escuchas, pero está ahí, murmurando justo cuando te sientes más vulnerable. Hablando en momentos de duda, cuando el miedo aparece, cuando algo no sale como esperabas. Ese susurro tiene forma de pensamiento, pero no es cualquier pensamiento. Es una narrativa repetida, sutil y profundamente limitante. Una historia que has escuchado tantas veces que ya parece tuya. No vale suficiente. Siempre fracasas. Esto no es para ti. Nunca va a cambiar. Ese diálogo interno, ese ruido de fondo aparentemente inofensivo, es uno de los mayores saboteadores de tu frecuencia. Porque aunque digas que confías, si en el fondo de tu mente hay una voz que susurra desconfianza, esa es la señal que emites. Aunque visualices abundancia, si tu narrativa interna está cargada de culpa o indignidad, esa es la vibración que se expande. Y lo más complejo es que muchas veces ni siquiera eres consciente de ello, porque esa voz no grita, susurra, no se impone, se desliza, no se presenta como enemigo, a veces incluso se disfraza de realismo, de precaución, de madurez. Pero el universo no responde a tus intenciones conscientes solamente, responde al campo total de tu vibración. Y esa vibración está impregnada de lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha, de cómo te hablas después de cometer un error, de lo que piensas sobre ti cuando estás en silencio. Cada frase interna que repites sin cuestionar es como una frecuencia que se instala y crea una realidad acorde. Por eso, limpiar el diálogo interno no es un lujo, es una necesidad vibracional. Porque no importa cuántas técnicas apliques si por dentro sigues sosteniendo pensamientos que te quiebran. No importa cuánto medites si al levantarte sigues repitiendo en tu mente la historia de siempre, la del miedo, la de la culpa, la de la escasez. Y no se trata de eliminar esa voz, se trata de reconocerla, de observarla sin miedo, de responderle con una vibración distinta, no desde el rechazo, sino desde una nueva narrativa. Una que diga, ya no necesito esta versión de mí. Una que afirme, puedo crear algo distinto aunque aún no lo vea. Porque el cambio real no empieza cuando lo externo cambia. Comienza cuando tu diálogo interno se convierte en un espacio de amor, de respeto, de coherencia. Cuando ese susurro empiece a transformarse, tu frecuencia lo hará también. Porque el alma florece en el silencio, sí, pero florece aún más cuando ese silencio deja de ser hostil y empieza a ser hogar. Un hogar vibracional que sostiene lo que verdaderamente quieres atraer, sin sabotajes, sin ruido, solo verdad interior y paz. Hay sonidos que no solo se oyen, se sienten. Como un cuenco tibetano que, al ser tocado con presencia, emite una vibración que atraviesa la piel, el pecho, el alma. Pero cuando ese cuenco ha estado olvidado durante años, su sonido cambia, se vuelve apagado, irregular, como si hubiera perdido su esencia, no porque esté roto, sino porque necesita ser afinado. Así pasa contigo, con tu vibración, con ese tono original que es solo tuyo y que quizás ya no recuerdas. Durante años, las exigencias, los miedos, las expectativas y los condicionamientos han ido distorsionando tu frecuencia. Te has adaptado, has intentado encajar, has sobrevivido, y en ese proceso, tu nota original, esa vibración única con la que llegaste al mundo, se fue quedando en silencio. No desapareció, solo quedó oculta bajo capas de ruido, de deberes, de heridas no sanadas, de versiones de ti que no te representan del todo. Pero igual que el cuenco desafinado no necesita convertirse en otro instrumento, tú tampoco necesitas convertirte en algo que no eres. Lo que necesitas es recordar, afinarte,
volver a sintonizarte con esa parte de ti que nunca dejó de vibrar con pureza, aunque haya estado dormida. Esa parte que sabe, que siente, que no necesita demostrarse para valer. La buena noticia es que la afinación ocurre por resonancia, es decir, que no tienes que hacer un esfuerzo inmenso para encontrar tu vibración. Solo necesitas exponerte con más frecuencia a aquello que vibra en coherencia. Personas que te sostienen sin juicio. Espacios donde el silencio no asusta. Sonidos que te devuelven al cuerpo. Naturaleza que te recuerda quién eres sin palabras. Rituales sencillos que te reconectan con el presente. Todo eso actúa como afinadores invisibles. No te cambian, te restauran. Y en ese proceso, comienzas a escucharte de nuevo. No con los oídos, sino con la piel, con el alma. Empiezas a sentir cuando algo vibra contigo y cuando no. Cuando estás emitiendo desde tu centro y cuando te has desconectado. Esa sensibilidad que a veces creíste una carga, se transforma entonces en tu brújula más poderosa. Recordar tu vibración no es un acto mental, es un reconocimiento corporal, emocional, espiritual. Es permitir que tu alma vibre otra vez en su nota pura, no para agradar, no para alcanzar nada, sino porque esa vibración es tuya. Y cuando te habitas desde ahí, sin máscaras, el universo responde, porque finalmente está sonando como tú, no como lo que aprendiste a ser, no como lo que creíste que debías ser, sino como esa frecuencia original que siempre estuvo esperando ser escuchada por ti. La frecuencia más poderosa del universo no está en un mantra que repites sin sentir. No está en rituales ostentosos ni en fórmulas que prometen resultados inmediatos. Está en el silencio profundo, donde se encuentran tu intención y tu emoción. En ese lugar sagrado, donde ya no hay lucha ni resistencia, sino aceptación plena de lo que eres en este momento. Cuando dejas de pelear contra ti mismo, cuando abandonas la idea de controlar cada detalle, tu vibración se libera, se vuelve auténtica, clara, coherente. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. No afuera, sino dentro de ti. Porque no es tu realidad la que debe cambiar. Eres tú quien debe sintonizar con la frecuencia que ya existe en tu interior. No necesitas forzar ni apresurar nada. El universo no responde a la presión, sino a la armonía, a la resonancia de un corazón que se permite sentir, que se permite ser vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Un corazón que ha aprendido a escuchar su propio ritmo y que confía en que ese ritmo es suficiente para crear todo lo que sueña. Este camino no es fácil. Habrá días de duda, de miedo, de silencio doloroso, pero también habrá momentos de luz, de encuentro, de paz profunda, momentos en los que la frecuencia que vibras no solo cambia tu mundo, sino que transforma tu alma. La pregunta que queda, susurrada en el viento que rodea este instante, es sencilla y poderosa. ¿Y si el dolor que sientes hoy fuera el portal hacia la vida que siempre has buscado? ¿Y si en ese silencio interno, donde todo parece detenerse, estuviera la llave para reprogramar tu realidad desde el amor y la coherencia? No estás solo en este viaje. El universo te escucha. Tu cuerpo escucha todo lo que tu alma susurra. Y cuando al fin sintonices con esa frecuencia interna, descubrirás que todo lo que buscas siempre ha estado contigo. Solo necesitabas recordar cómo vibrar. Siéntate en un lugar tranquilo, donde puedas estar cómodo y sin interrupciones. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale lentamente, como un oleaje suave que mece tu cuerpo.
Coloca una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen, notando el movimiento natural de tu respiración. Inhala profundo contando hasta 5, sintiendo cómo se expande el pecho y el abdomen. Retén ese aire un instante, con la intención de conectar con una emoción elevada. Puede ser gratitud, ternura, paz o cualquier sentimiento que despierte calma en tu interior. Exhala lentamente contando también hasta 5, dejando ir cualquier tensión, cualquier urgencia o ansiedad que aún guardes. Repite este ciclo de respiración consciente durante 7 minutos, permitiendo que cada inhalación te acerque más a esa emoción elevada y que cada exhalación disuelva cualquier resistencia. Si aparecen pensamientos, obsérvalos sin juzgar y vuelve suavemente a tu respiración y a la sensación en el pecho. Al terminar, permanece un momento en silencio, sintiendo cómo tu cuerpo y tu corazón laten en armonía, reconociendo que esa coherencia que acabas de cultivar es la frecuencia que te conecta con tu realidad más auténtica. Esta práctica, aunque sencilla, tiene el poder de reprogramar tu sistema nervioso y activar la frecuencia que te permite manifestar desde la alineación profunda. Hazla cada día, en la mañana o cuando sientas que necesitas regresar a tu centro. Recuerda, no se trata de forzar cambios externos, sino de sostener la vibración interna que abre el camino hacia la vida que realmente deseas. Porque cuando tú vibras en coherencia, el universo responde con la misma frecuencia.